Esta es una transmisión de IBG Online. Es un verdadero placer contar con su asistencia virtual en este servicio de adoración a Dios. Anhelamos el día en que todos volvamos a congregarnos en las instalaciones del auditorio. Recordemos que la iglesia somos cada uno de los salvados en Cristo Jesús, en los cuales mora el Espíritu Santo. Guardemos las palabras de Dios a los Efesios a través de Pablo cuando escribió: sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Hermanos, lo que une a nuestra iglesia es un poder invisible que produce efectos visibles. Es el poder del Evangelio. Bienvenidos. Buenas tardes a todos, bienvenidos también los que se conectan en línea. Gracias por estar con nosotros. Dice Efesios capítulo 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Por cómo? Por gracia sois salvos. Cantemos juntos Cuán grande amor. Les invito a ponerse de pie y vamos a cantar Cuán grande amor. Y otro canto que también se enfoca en el amor de Dios, pero más en la provisión de su dirección y cuidado cada día, día en día. Cuando Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Cuán grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, pues por Él salvado fui. Oro por mí en el huerto, no se haga mi voluntad, y todo aquel sufrimiento causado fue por mi mal. Cuán grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, pues por Él salvado fui. Por mí se hizo pecado, disculpa su amor llevó. En cruenta cruz fue clavado, mas mi alma rescató. Cuán grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, pues por Él salvado fui. Cuando al final con los santos su gloria contemplaré, con gratitud y con cantos por siempre la alabaré. Cuán grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, pues por Él salvado fui. Ese momento al final con los santos, cuando contemplamos su gloria, podría ser en cualquier momento, y esa esperanza nos debe motivar día tras día a confiar en su dirección, sea 10 minutos, sea 10 años, sea otro milenios, no importa. Dios está con nosotros, nos da cada día lo necesario para seguirle y confiar en Él día en día. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiar
su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva, a Él le entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues mi pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Amén. Oremos. Padre Celestial, cantamos de tu gracia, pero no la entendemos completamente. Cantamos de tu amor y tenemos que confesar que no hay medida de ello y no lo comprendemos. Cantamos de la gran salvación que nos has dado, pero tenemos que confesar que no la comprendemos completamente. Pero Señor, que la falta de comprensión no apague nuestra alabanza, no apague tampoco nuestro deseo de conocerte más, de conocer tu palabra más, de crecer en entendimiento de ella. Y lo hermoso es que es un estudio infinito. Nunca vamos a llegar al punto de decir, ya no hay más que puedo aprender, no hay más que me inspira, no hay más que me motiva. Señor, es eterna tu palabra porque tú eres eterno. Y gracias por tu gracia, gracias por tu amor. Te pido que en el estudio esta noche, que nos convences de la rebeldía en cada corazón. Tú ofreces perfecto amor y nosotros queremos aprovechar y guardar todo para nosotros mismos. Señor, ayúdanos a ver la rebeldía, el pecado en nuestros corazones. Ayúdanos a ver la perfecta justicia de Cristo e imitarlo como nuestro Señor y Salvador. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar y dejo el tiempo al pastor. Buenas tardes, qué bueno es recordar estas verdades que cantamos y ver su gracia infinita. Gloria a Dios por eso. ¿Qué les parece si abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14? Hoy estaremos estudiando esta porción. Esta es la porción que nos corresponde estudiar este día en nuestra lectura bianual, y estoy seguro que la gran mayoría de los que estamos aquí y que estamos leyendo ha sido emocionante leer y ver más del carácter de nuestro Dios a través de estos capítulos de Marcos. Y entonces hoy estaremos leyendo, por favor, ¿qué les parece si leemos desde el versículo 1
hasta el versículo 25. Estudiaremos y prestaremos atención al verso 10 hasta el verso 21, pero haremos una lectura desde el verso 1. ¿Les parece? Yo creo que sí les parece. Entonces podemos leer desde el verso 1. Yo daré lectura al verso 1, ustedes al verso 2, y así nos unimos todos en el verso 25. La palabra infalible e inerrante de nuestro Dios dice así: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Todos juntos: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Oremos. Señor, nos es inconcebible
saber y ver que un Dios eterno, sublime, infinito, un Dios majestuoso, el único y verdadero Dios, se hizo hombre y tomó una forma igual que la nuestra para humillarse, haciéndose siervo, un siervo sufriente que dispuso su cuerpo, su vida terrenal, para ser nuestro sustituto, nuestra propiciación. Y no solamente lo hiciste en un contexto de amor, de aquellos que pudieran amarte, sino que lo hiciste en un contexto de traición, de desprecio, de abandono, de soledad. Cristo, no entendemos por qué lo planeaste así, pero sí entendemos que lo hiciste para alabanza de la gloria, para que nosotros podamos ver esto y rendirnos a ti en adoración, en obediencia. Porque si tú, siendo Dios, te humillaste a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, ¿cómo nosotros no estar dispuestos a someternos a tu voluntad y rendirnos a ti para alabanza de la gloria del Hijo, y que Cristo sea anunciado desde hoy y que sea adorado hasta la eternidad? Hoy pedimos que nos hables y nos dejes ver estas verdades que tú quieres enseñarnos a través de esta narración. En Cristo Jesús oramos, y por los méritos de Él nos acercamos a ti. Amén y amén. Es interesante ver que Marcos nos ha estado mostrando entonces que Cristo es el siervo, el rey siervo, el Mesías siervo, un siervo sufriente. Y la semana pasada vimos cómo Él nos ha anunciado que no vino, anunció que no vino para ser servido, sino para servir. Y hoy, al llegar a esta porción de Marcos, nos daremos cuenta que Él va a seguir mostrándonos a ese Mesías sufriente, ese Mesías sacrificial. Y haremos un estudio similar al de la semana pasada, donde observaremos el pasaje y haremos preguntas, donde interpretaremos el pasaje y también donde aplicaremos esta porción. Pero ya hemos orado y hemos pedido al Señor que nos ayude a entender esta porción. Y después de haber leído, quisiera que juntos observáramos del versículo 10 al versículo 21. ¿Y por qué esa porción? Porque creo que esa porción tiene un propósito, ya que inicia el versículo 10 hablando de ¿quién? ¿De quién? Judas Iscariote. Y termina el versículo 21 hablando de ¿quién? Bueno le fuera a ese hombre. ¿A qué hombre? Judas. Judas. Entonces, esta porción, aunque no habla exclusivamente de Judas, uno de los personajes es Judas en esta porción. Así que encontramos esta porción en medio de dos contextos, dos narrativas muy singulares. La narrativa anterior a esta porción del verso 10, ¿cuál es? Versículo 3 al versículo 9. ¿Qué encontramos allí? La narración de una mujer que quiebra un perfume y se lo derrama en la cabeza, o derrama ese perfume en la cabeza de Cristo. Ahora, ¿quién es esta mujer? Juan nos dice que es María. Si tú ves el pasaje paralelo de Juan capítulo 11, vas a encontrarte que es María. De hecho, en Juan también nos describe que está Lázaro en esa casa junto con Simón, el que fue sanado de la lepra. Entonces, en ese contexto nosotros vemos que María está derramando un vaso, un perfume sobre la cabeza del Señor Jesucristo.
Ahora, Marcos no nos dice quiénes son específicamente los que murmuran. De hecho, Marcos nos deja ver esto, versículo 4. Y hubo quienes, algunos, que se enojaron dentro de sí. Y pareciera ser que ellos no dijeron nada, pero cuando tú vas al pasaje paralelo de Juan, nos dice específicamente Juan que quien murmuró, adivine quién fue. Judas. Judas fue el que murmuró de lo que estaba haciendo María, derramando ese perfume sobre la cabeza del Señor Jesucristo. Y es interesante que Marcos nos pone eso antes de describirnos la actitud y la traición de Judas. Porque vemos entonces que aquí es contrastante a una mujer, la actitud de Judas es contrastante con la de una mujer que no estuvo como estuvo Judas, tan cerca del maestro. Esta mujer, aunque era una amiga junto con su hermana Marta y su hermano Lázaro, eran amigos de Jesús, no habían estado tan cerca como lo estuvo Judas. Y esta mujer estuvo dispuesta a derramar eso que le daba valor, ese frasco de perfume. Ok, entonces ese es el contexto, pero cuando ustedes van al verso 26 del capítulo 14, ¿cuál es la historia que encontramos del verso 26 al verso 31? Jesús anuncia que alguien cercano, muy cercano, de los 12 también, le va a traicionar, le va a negar, le va a negar. ¿Y recuerdan quiénes eran los personajes de la semana pasada? ¿Sí? Juan, Santiago, Pedro, los tres, los del íntimo círculo. Y aquí encontramos a Judas, también de los 12, a Pedro, también de los 12, de los cercanos, que no están haciendo lo que deberían hacer, a diferencia de esa mujer. Así que es contrastante, solamente estamos ubicándonos en ese contexto. Y cabe mencionar también, para ubicarnos en el contexto, que estamos ya en los últimos días de vida del Señor Jesucristo. Muchos creen que este es el miércoles, cuando está pasando esta escena, el miércoles antes de su crucifixión. Ya estamos en los últimos días. ¿Qué más pudiéramos decir? Vayamos al pasaje y recuerdan del versículo 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Están ya en ese momento a punto de entrar a esa celebración de la Pascua. ¿Recuerdan? La Pascua era una celebración que recordaba los judíos de aquel éxodo donde salieron de Egipto, donde aquellos marcos de las puertas fueron marcados con la sangre del cordero, y el ángel de Jehová que iba matando a los primogénitos, todas aquellas casas que no tuvieran esa sangre, esa marca, entraba el ángel y mataba al primogénito. Pero aquellos que tenían esa sangre eran librados, y eso es lo que recordaban. Dios nos libró de la esclavitud, y esa fue la última señal, y en eso nos regocijamos, y eso era la fiesta de la Pascua. Recordaban ese cordero pascual. También están aquí a punto de sacrificar el cordero. De hecho, eso es la pregunta de los discípulos, ¿recuerdan? Versículo 12, ¿dónde quieres que vayamos a preparar qué? Para que comas la Pascua. ¿Qué es lo que van a hacer? A preparar el cordero pascual. Ese cordero. Y en ese contexto íntimo, cercano, ese era un contexto muy íntimo, muy familiar. Era difícil que externos llegaran, porque era la habitación de la familia. Era el momento donde se platicaba lo íntimo, donde se esperaba
esa sinceridad, donde se esperaba esa confianza. Ese era el momento íntimo y el último momento del Señor Jesús con sus discípulos. Y aquí encontramos a dos personajes principalmente, aunque están los 12 discípulos, pero encontramos especialmente, y el énfasis de Marcos, ustedes lo notarán, que se centra en quién. ¿En quiénes son los personajes en los que se centra la narración del verso 10 al verso 21? Jesús, ¿y quién? Y Judas. Y aunque están los discípulos, pero es notorio que Marcos tiene en su mente a Judas, aunque están los 12 discípulos. Ahora, aquí en esta porción nosotros encontramos una narrativa. De hecho, ustedes lo pueden ver que en el versículo 12 nos describe algo y llegamos hasta el versículo 16 y nos describe ese primer día que el Señor Jesucristo los envió a buscar ese lugar y es interesante ver la soberanía de Dios y veamos cómo lo describe aquí, versículo 13. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Ahora, es muy singular eso. En la cultura oriental, ¿quién cargaba los cántaros de agua sobre su cabeza? Las mujeres. Es como decir ahora en nuestra cultura occidental: sal a la calle y cuando veas a un hombre en un día soleado con una sombrilla, entonces esa es la señal. Es muy singular, es bien difícil encontrarte con eso. Ves a mujeres con sombrillas, pero difícilmente ves a un hombre con sombrilla. Bueno, Jesús les dice: salgan y van a encontrar a ese hombre. Y él está planeando, ya había planeado ese momento y los lleva entonces al aposento alto. El aposento alto es se describe como las casas de la antigüedad eran como 2 cajas, una grande y una chica. La chica era ese aposento alto donde podría ser un cuarto multiusos, donde había una sección para hacer una bodega, una sección para tener una cuarto de visitas, pero dentro de esa caja pequeña que estaba arriba de la caja grande, había un lugar para el maestro. Siempre era ese lugar donde el maestro o el rabí se sentaba a hablar con sus discípulos, y no precisamente el Mesías, los maestros de la ley. Ahora, quisiera que ustedes y yo pensáramos que en ese contexto familiar íntimo, donde el Mesías y el maestro se sienta con sus más cercanos, dice algo. Vayamos por favor al verso 18. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, ¿qué comían? Cordero pascual. Dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Versículo 20. Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Piensa por favor en ese contexto
la intimidad, la cercanía, la privacidad que hay allí. Y él dice, el que me va a traicionar es uno de los 12. De hecho, Marcos, Mateo y Lucas describen así el verso 10. Todos inician así. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12. Jesucristo dice, uno de los 12. Uno de los 12. El que está sentado a la mesa me va a traicionar, me va a entregar. De hecho, no solamente es uno de los 12, sino notaron la forma de decirlo en el verso 18, el que come conmigo. Ahora, solamente estamos observando el pasaje. Solamente estamos observando el pasaje. Pero quisiera que antes de pasar a la interpretación vayamos al verso 20. A la verdad del Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Ven aún ese tono de la voz del Señor Jesucristo diciendo, hubiera sido mejor que no hubieras nacido? Porque lo que te espera es la condenación. Ahora, no lo está condenando, le está diciendo, hubiera sido preferible que no nacieras. Pero aún ese tono no es condenatorio, sino es de misericordia y compasión, diciendo, hubiera sido mejor que no hubieras nacido, porque lo que te espera. Y vemos ese contraste aún de el corazón necio, insensible. De hecho, cuando vas al pasaje paralelo de Juan, el contexto anterior, Juan nos describe primero lo que el Señor Jesucristo hizo con los 12. ¿Recuerdan ustedes qué hizo? Vayamos a Juan, capítulo 11, y ustedes lo van a recordar cuando lo vean. Juan, capítulo 11. Perdón, capítulo 13. ¿Qué pasa? Juan capítulo 13, versículos del 1 al 20. ¿Qué hay allí? ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo antes de la cena? Le lava los pies a estos discípulos, incluido Judas Iscariote. Ok, entonces estamos solamente pintando el panorama, pintando ese cuadro, ese contexto. Y ahora vayamos a interpretar este pasaje. Interpretemos juntos este pasaje. Por favor, quisiera que ustedes me ayudaran a esto, porque creo que es importante que nosotros no solamente nos quedemos con ese panorama del contexto y de los elementos históricos o culturales de esa época, sino que vayamos un poco más e interpretemos este pasaje. Ahora, es necesario pensar y ampliar nuestra perspectiva cuando estamos interpretando el pasaje, y sería bueno pensar si hay otras porciones de la Escritura que pueden ayudarnos a tener un contexto más amplio de esta porción. Porque Marcos, aunque nos está describiendo una escena particular, creo que nosotros podríamos tener elementos a lo largo de la narrativa bíblica de esta escena. Por ejemplo, hay una porción en Salmos y hay una porción también, nosotros encontramos esa porción en el Salmo. Alguien puede ayudarnos a buscar Salmo 41:9 y Zacarías 11,
por lo menos en Salmos 41:9. Alguien que pueda ayudarnos a ver Salmos capítulo 41, versículo 9. ¿Alguien lo tiene? ¿Desde cuándo estaba profetizada esta escena? Mil años atrás, aproximadamente, está escribiendo el salmista diciendo: vendrá uno, el Mesías verdadero, que vendrá y le traicionará, uno que come a la mesa. De hecho, más adelante vamos a encontrar por cuántas monedas entrega Judas al Mesías. Y está profetizado, esa profecía de las 30 monedas está profetizada en Zacarías capítulo 11, y tú puedes ver eso y decir, esa profecía estaba allí. Pero si nos vamos más atrás, nosotros encontramos eso en Génesis capítulo 3, donde la simiente de la serpiente intentará dañar la simiente de la mujer. Esta te herirá en el carcañal, le dice a la simiente de la serpiente. Pero tú, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, le dice a la simiente, a la serpiente. Entonces no se trata de una historia aislada, sino se trata de una historia que está cumpliéndose y está antecedida de muchas profecías que apuntan hacia un lugar culminante en la historia de redención. Así que, por favor, no pensemos que es una historia aislada, sino intentemos conectarlo con el pasado, y también en un momento lo conectaremos con el futuro. Pero entonces Judas aquí nos está mostrando más que simplemente un hombre que se dejó guiar por la ambición del dinero. La intención de Dios no es dejarnos esta narración para que tú y yo digamos, oh, tengo que tener cuidado con la ambición del dinero. No. Aquí hay una lucha cósmica. Aquí Judas está representando el poder de las tinieblas, porque aquí se está peleando una batalla mucho más grande que simplemente 30 monedas de plata. Por eso tenemos que pensar bien e interpretar correctamente. La historia de Judas, entonces, es un profundo y triste drama. Algunos la han catalogado como la tragedia más grande jamás vivida en la vida de un hombre. La tragedia más grande jamás vivida en la vida de un hombre. ¿Y por qué? Porque él es la representación de tener una oportunidad, la oportunidad más grande de su vida, y perderla. Porque por 3 años, día tras día, viajó con el Mesías, lo escuchó, trabajó con él. 11 discípulos más junto con él vieron milagros extraordinarios, porque son milagros. Escucharon las mismas palabras, los 11 discípulos, Judas Iscariote, escucharon las mismas palabras. De hecho, seguramente estimaron de la misma forma a Jesús. Y quisiera pedirte que fuéramos a Marcos capítulo 4. Y viéramos la escena de Judas con la perspectiva que nos da la parábola del sembrador.
Versículo 3 del capítulo 4. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Cuál era Judas? Si se dan cuenta, pareciera ser que de esas semillas, algunas no solamente cayeron, la primera cayó y no dio ningún resultado, pero dos de ellas pareciera que cayeron y comenzaron a dar una pequeña evidencia de que iban a dar fruto, pero no dieron fruto. Posiblemente Judas, al igual que los 11 más, vieron a Jesús y dijeron, sí, Él es el Mesías. Y estuvieron tan cerca. Probablemente Judas creyó que sí, que Jesús era el Mesías. Y que muy probablemente Él recompensaría y que vendría un reino. Pero en un momento su corazón fue cautivado por la avaricia. La avaricia era lo que controló el corazón de Judas. Pero volvamos a Marcos capítulo 14. Y en Marcos 14, versículos del 10 al 21, no solamente vemos entonces la actitud de Judas, sino que vemos el cumplimiento de la profecía. Ahora, y cabe una pregunta, a ver, entonces, si Judas es el hombre que traiciona a Jesús, pero proféticamente ya estaba establecido, y eso es precisamente lo que Jesucristo hace en los versículos 20 en adelante. Esa es la pregunta que surge y que nos va a surgir a nosotros. Él respondió y les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va a la muerte, Él entrega su vida, según está escrito de Él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. La profecía apuntaba que un hombre traicionaría al Mesías. El salmista así lo dijo. Y entonces, ¿Judas es responsable de su hecho cuando la profecía apuntaba a que tendría que haber un hombre que haría eso? ¿Es en verdad el hombre responsable de sus hechos o simplemente es el objeto de un Dios que manipula y cumple sus propósitos a su capricho? ¿Te surge esa pregunta? No, a mí sí. ¿Dios es soberano o el hombre es responsable? ¿El hombre es responsable o Dios es soberano? ¿Cuál es la verdad determinante? A Judas no se le impuso el pecado. Él decidió pecar. Espero que eso sea claro para ti.
A Judas no se le impuso el pecado. Judas decidió pecar. Él jugó un papel importante en la muerte de Cristo, pero jamás se le forzó para que él tuviera ese papel. Él decidió hacerlo. A pesar de que Dios planeó eso y ordenó que Cristo fuese traicionado por este discípulo descarriado, fue la perversa voluntad de Judas que produjo esa acción. Y es que en ese corazón fue como una tierra fértil para que se concibiera esa obra de traición. Él lo hizo libre y voluntariamente por su perversa decisión. Judas jamás actuó como un robot. No. Judas no fue un robot. Dios no le asignó esa tarea. No. Él decidió hacerlo y rebelarse contra la voluntad revelada de Dios. Dios, Jesucristo, habló con él, le amó. Hasta el último momento le amó y le dijo: no, amigo, con un beso entregas a tu maestro, amigo. Pero él decidió rebelarse contra la voluntad revelada del Dios eterno. Así que Dios no lo obligó. Durante el ministerio de Jesús, Él se esforzó, Jesús se esforzó por todos los medios para traer al arrepentimiento a Judas. De hecho, es por eso que le dice: hubiera sido mejor que no nacieras, porque me duele el hecho de pensar lo que viene sobre ti. Le trajo. Y esto es lo que nos revela precisamente la historia. El panorama de la Biblia nos ha mostrado: el hombre es infiel y Dios es fiel. El hombre es pecador y Dios es misericordioso para con el pecador. Y aquí está la manifestación visible del Dios eterno encarnado para morir por los pecadores. Pero está aquí el traidor, el que le está llevando a la muerte. Y aún a este traidor le dice: arrepiéntete. ¿Y qué dice el traidor? Prefiero las 30 monedas. Y esa es la razón del por qué estamos llegando a este punto, que un siervo sufriente hasta lo sumo, aún al traidor, al más grande traidor, le sigue mostrando compasión y le dice: hubiera sido mejor que no hubieras nacido. Escucha esto, quizá esto puede hacer que tu mente piense. Así que considerar que la traición de Judas fue el producto de una manipulación a la voluntad de Judas es un error. Él decidió hacerlo por su propia voluntad. Pero en la soberanía de Dios y en la providencia de Dios y en el control perfecto de Dios, todo esto, Él, el Dios eterno, lo había planeado así para mostrarnos que Él es fiel y que nosotros somos infieles. Que Él es misericordioso y compasivo a pesar de un Judas o a pesar de un Pedro, como lo veremos
en las lecturas posteriores. Si Dios hubiese sido responsable por hacer a Judas tal como era, Jesús hubiera sentido lástima por él. Pero no fue así. Él tuvo compasión por ver un corazón obstinado y rebelde. Un corazón insensible a tantas manifestaciones de misericordia. Ok. Hemos hablado del contexto del pasaje, hemos hablado de la razón del pasaje, por qué Dios nos dejó a través de Marcos, inspiró a Marcos a decirnos esto acerca de Judas. Y estamos dando pinceladas generales muy amplias. Pero quisiera llevarte ahora a pensar en una aplicación, porque ¿qué de ti y qué de mí? ¿Qué de ti y qué de mí? ¿Qué te enseña esto a ti? Y quisiera dar un tiempo para que compartamos qué te enseña a ti y a mí esta verdad, antes de terminar yo con una aplicación. ¿Qué te enseña a ti y a mí? ¿Alguna aplicación? ¿Alguna enseñanza? No quiero decir las preguntas, pero quizá tú puedas, hermano Daniel Puente. Podemos pensar que en lo personal, después de pasar por una situación complicada donde sucumbimos ante una situación pecaminosa, no confiamos en la providencia y decimos, bueno, Dios tiene el control de esto, pero realmente es nuestra responsabilidad el que agarramos el pecado y no lo combatimos, sino lo agarramos y lo hicimos personal, y las mentiras que hay en nuestra propia mente nos hacen creer que, bueno, Dios tiene el control de esto también. Pero realmente, a pesar de que lo tiene, como lo veamos, es nuestra responsabilidad estar luchando constantemente con el pecado y empezar a quitar esas telarañas en la mente que nos hace creer que inconscientemente, no estoy diciendo que esté bien pecar, pero bueno, lo justifico porque Dios está en control. Sí, gracias. ¿Qué te enseña acerca de que el traidor salió del círculo cercano? ¿Qué te enseña eso a ti? Julio. Amén. Amén. Yo quisiera pedirte que pienses, y sé que aquí hay personas que son creyentes, y yo no quiero hacerte dudar de tu salvación. Si tú eres salvo, el Señor te ha comprado a precio de su sangre y nada te va a quitar lo que Él ya te ha dado. La salvación es algo que Él da, no es algo que tú obtienes, Él te lo da. Pero quizá hay personas que pudiéramos estar pensando que tenemos algo que no tenemos, porque
tenemos cierta tradición, porque venimos a la iglesia, porque tenemos cierto comportamiento moral. Y yo también quiero decirte eso a ti. Por eso la pregunta es, ¿nos enseña algo que Judas, el cercano fue el traidor? Uno que comía a la mesa, uno que estaba cercano, uno que decía, yo cuido del Mesías, yo cuido de los pobres y me interesan los pobres y yo sí tengo compasión. Ese fue el traidor. Y por eso creo que es importante que a los creyentes, primero quiero aplicar y que apliquemos esto a los que pudieran pensar que tienen un regalo y no lo tienen. Porque eso es precisamente lo que nosotros no sabemos. O sea, yo no tengo un salvamómetro. Y pum, sí es salvo, sí es salvo, como en la temperatura, salvo. No. Y Pablo le dice a los hermanos de Corinto en su segunda carta, en el capítulo 13, dice lo siguiente, versículo 5, examinaos a vosotros mismos, si estás en la fe, probaos a vosotros mismos. O sea, no es que alguien va a evaluar y alguien puede diagnosticar y decir si es salvo y tengo la garantía. Como iglesia tenemos un proceso de membresía, pero es algo que tú tienes que pensar. ¿Estoy dando los frutos? En verdad, si yo he dicho que soy salvo, estoy viendo que el poder del Espíritu Santo está en mí y que la fe que Él está produciendo me está llevando a vivir piadosamente. No es que si vengo a la iglesia, no es que si estoy acostumbrado a vivir de tal o cual forma, o es que me enseñaron buenos principios morales en mi casa. No, eso no te salva. Eso no te salva. No es que si tus padres han orado por ti, o si tú hiciste una profesión de fe, o si tienes en tu Biblia registrada tal fecha, no, eso no te salva. ¿Estás viendo el poder de Dios en ti que te está llevando de victoria en victoria, de gloria en gloria y que te está haciendo cada vez más conforme a la imagen de Cristo? Examínate. Porque pudieras estar en esa tragedia tan cerca y tan lejos. Esto lo estoy diciendo no a creyentes, estoy diciendo a personas que pudieran estar pensando que son creyentes y su vida no está reflejando, y tú lo sabes. Y ruego que el Espíritu Santo te convenza de eso. Pero quiero animar a los creyentes. Hermanos, es interesante que el contexto, como lo vamos a ver posteriormente, vemos a Pedro negando 3 veces al Señor Jesucristo. Y dices, ¿no fue peor eso de negar 3 veces a Jesucristo? Pero sabes, la salvación no es por tu esfuerzo, sino por el poder de Dios. Y quisiera pedirte que recordaras esta verdad de Pablo precisamente a los hermanos de Filipenses en el capítulo 2. Y sí, ciertamente como creyentes vamos a luchar contra el pecado, y muchas veces tú quizá te puedes sentir diciendo, quizá yo ni soy salvo, porque mira, aún sigo luchando con esto. Bueno, si estás luchando es señal de que sí está el Espíritu Santo en ti. Sigue luchando. Y por eso Pablo le dice esto, y quisiera ir a 2 pasajes y así concluir. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, sigan luchando, pero recuerda, es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No depende de tu esfuerzo, tu santificación depende del poder de Él en ti.
Ocúpate en tu salvación, pero no pienses que es por ti o por tu capacidad. Y por eso quisiera invitarte a ir a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 13. Versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Por favor, lee conmigo este verso. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. ¿Qué? Haciendo Él en vosotros. A ver, ¿es de Él o es mía? Es mía, pero es de Él. Es mi responsabilidad, pero es Él el que produce en mí esa responsabilidad. No soy yo. Es Él en mí, y porque ya no vivo yo, vive Él en mí, y cada día medito en su verdad, y me emociono con su verdad, y me extasía su verdad, y digo, no vivo yo, vive Él en mí. Y ese es el fruto de ver el poder de Él en nosotros. Por lo tanto, creyente que estás luchando con el pecado, no te desanimes, no te desanimes. No eres Judas. Si estás luchando con el pecado, si estás viendo que Cristo está produciendo en ti aún las cosas que tú dices, wow, esto no lo había sentido, pero todavía veo tanto en nosotros. Y sí, Pablo dice en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Así que yo no quisiera que ustedes se fueran aquí pensando, wow, yo soy Judas, quizá yo soy el traidor. Si tú no eres creyente, yo te animo, examínate. Si no estás luchando contra el pecado y estás muy cómodo y te estás sintiendo satisfecho por tu religiosidad, y lo primero que viene a tu mente cuando tienes dudas y dices, no, sí, yo soy salvo porque hace tiempo hice una oración, tú tienes que examinarte. Pero si tú eres un creyente y estás luchando con el pecado y te levantas cada mañana diciendo, Señor, por favor, fortaléceme, deseo que tú vivas más en mí. Tú eres un creyente, sigue luchando, porque Él no va a dejar su obra incompleta. Y eso es lo que Pablo le dice a los filipenses. El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y por eso anhelamos que Él venga. Anhelamos que Él venga. Vivimos en un mundo caído y anhelamos su venida. Y hermanos, hoy por eso quisiera terminar orando por hermanos que están pasando por pruebas y que están luchando. Esta semana un grupo de mujeres y algunos hermanos del liderazgo de la iglesia fueron a ver a la hermana Conchita, y Conchita está allí luchando con el cáncer. Y es de ánimo escuchar y ver que ella está descansando en la voluntad soberana de Dios. Esta mañana supimos de la abuelita de Blenda, que tuvo alguna complicación en su corazón y está internada. Sabemos de la hermana Marina que el cáncer sigue avanzando. La hermana Jovita Garza, abuelita de Vane, mamá de la hermana, de la suegra del hermano Krim, la Shinat, mamá de la hermana Janet. Y eso nos hace ver, aún vivimos en un mundo caído.
Vivimos en un mundo caído, hermanos que nos han pasado sus peticiones de oración y decimos, aún en medio de eso, la obra de Dios se sigue perfeccionando en nosotros. Y aunque nos cuesta mucho pensar que eso es la buena voluntad, agradable y perfecta, tú y yo tenemos que reconocer, tú sigues haciendo tu obra en medio de este sufrimiento. Creyente, esa es nuestra perspectiva. No vivimos para el aquí y para el ahora. No ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales como las puso Judas. No. Nosotros vemos lo eterno y decimos, si esta leve tribulación está produciendo en mí un peso más grande de gloria, gloria sean dadas a ti. Pero ven pronto. Así que, ¿qué les parece si oramos por nuestros hermanos? Y quizá tomas un tiempo tú, allí en tu lugar, para decir, Señor, yo necesito recordar que tengo que examinarme. Sé que soy creyente, tú has hecho algo en mi vida y me estás transformando, me has salvado por gracia tuya, pero aún tengo que seguir corriendo. Pero quizá tú estás aquí y no has creído en Jesucristo. Estás tan cerca. No permitas que tu corazón se endurezca ante tanta expresión de gracia de Dios para contigo. Ven a Cristo. Él te está llamando. Él te está buscando. Él te ama. No corras en sentido opuesto a su voluntad. Ven a Él. Así que voy a dejar estos minutos para que oremos en lo personal. Dios Trino, alabado seas, porque la obra de redención es una obra tuya, determinada desde la eternidad, con propósitos eternos, que van mucho más allá de lo que nosotros podemos alcanzar y a ver y comprender. Oh Padre, perdónanos porque continuamente nuestros ojos se posan en el aquí y en el ahora, en lo práctico, y dejamos de ver lo eterno. La educación con nuestros hijos es una muestra de eso. Lo que hacemos con ellos, lo que invertimos con ellos, lo que nos preocupa de ellos. Muchas veces es del aquí y del ahora. Nos afligimos cuando se enferman de su estado físico y eso es bueno. Pero ¿cuántas veces nos hemos afligido? ¿Cuántas horas hemos invertido por la salud de su alma, por lo eterno? Muchas veces nos conformamos con que vengan a la iglesia o que vayan a una escuela cristiana. Pero Dios, la obra tuya es mucho más que eso y nuestra responsabilidad implica mucho más que eso. Ayúdanos a nosotros como padres a vivir el Evangelio y a predicarles el Evangelio. No solamente con nuestra vida, sino con nuestras palabras. Y no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras vidas. Pudiéramos estar desequilibrados en eso.
Ayúdanos a hacerlo. Padre, pedimos que nos ayudes a buscar más la belleza de Cristo en tu palabra. Ayúdanos a descubrir más de ti en las revelaciones, en la revelación de tu palabra. Oh, pedimos que el Espíritu Santo nos convenza de nuestro pecado. No permitas que vivamos días sin arrepentirnos, sino que cada día vengamos en arrepentimiento y confesión, porque seguramente pecamos. No hay día en donde no nos demos cuenta de nuestro pecado y vengamos en arrepentimiento. Ayúdanos a ser más sensibles, no al hecho del pecado, sino al tirón que da a esa inclinación de nuestro corazón hacia el pecado. No permitas que solamente clasifiquemos los hechos pecaminosos como pecados, sino ayúdanos a discernir nuestro orgullo cuando está ahí encapsulado en nuestro corazón. Ayúdanos a discernir las intenciones de nuestras palabras cuando decimos lo que decimos con intenciones egoístas. Por favor, ayúdanos a examinarnos. Pedimos por la salvación de nuestras familias, la salvación de nuestros vecinos, la salvación de esta ciudad, de este estado, de este país. Por favor, obra tú. Pero también pedimos por los hermanos que están pasando por pruebas. Hoy queremos pedirte por Conchis. Sabemos lo difícil que ha sido estos días para ella, para Norita. Oh Dios, obra tú en sus vidas. Fortalece la fe de Conchis. Suplicamos, Dios, que ella siga arraigándose y abrazando tu verdad y descanse en tu verdad. Pedimos también por la hermana Marina. Sé tú con ella. Que su fe no decaiga aún en el dolor. Padre, es tan fácil muchas veces pronunciar eso, pero el simple hecho de imaginarnos lo que eso implica para aquellas que están cargando esta carga. Oh Señor, ayúdales en sus debilidades. Y por favor, que ellas descansen su carga en ti y ayúdanos a cargar junto con ellas esas cargas. Pedimos por la abuelita de Blenda, por la hermana Jovita. Pedimos por Everett, hijo de Héctor y Paola. Por los hermanos que están aquí y han compartido sus peticiones de salud, de luchas familiares, de problemas en su matrimonio. Señor, ayúdanos a recordar que en este mundo tendremos aflicciones, pero confiemos que tú lo estás permitiendo para santificarnos, para perfeccionar tu obra en nosotros. Sostén la fe de nuestros hermanos y ayúdanos a seguir orando. Y gracias te damos por recordarnos que si tú nos has salvado, no es por obra nuestra ni por buen desempeño nuestro, sino por tu gracia. Ayúdanos a escuchar continuamente tu voz y acudir a tu voz. Gracias porque eres fiel a pesar de nuestra infidelidad. Te pedimos esto y te agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Cantamos la estrofa de un himno. Gracias. ¿Usted se ha preguntado por qué Dios se preocupa por todo esto? No es que le falta nada para que buscara más. Está perfectamente y eternamente satisfecho en sí mismo. No nos necesita, pero vez tras vez en su palabra que vemos por su gran amor. El gran amor con que nos amó. ¿Por qué no salimos cantando, alabándolo por su gran amor? Puestos de pie, cantemos "Oh amor de Dios". Su inmensidad el hombre no podrá contar, no comprender.
verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios le sacó, mas proveyó un Salvador también. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor y cada hoja un papel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Y cuando el tiempo pasará, con cada remo un canal, y cada remo caerá, con cada trama y pan carnal. El gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Dios les bendiga, estamos despedidos. Así finaliza esta transmisión de IBG Online. Gracias a todos por haber conectado con nosotros. Durante la semana tenemos más contenido bíblico en todas nuestras redes sociales. Será hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga.